Mi nombre es Miguel Ángel Rodríguez Luján y mis compañeros Yamir Vázquez Salinas y Luis Felipe Rodríguez Llamas. Nosotros somos estudiantes del Instituto Politécnico Nacional de la Unidad Provisional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas, de la carrera en Ingeniería de Mecatrónica. A continuación les presentaremos el estudio y análisis de una estructura en 2D, de la materia mecánica del cuerpo rígido. El objetivo de hacer el análisis es encontrar, mediante el método de nodos y momentos, las fuerzas de cada uno de los elementos de la estructura. A continuación les vamos a presentar toda la teoría necesaria para nuestro proyecto, del cual abarca básicamente todo nuestro curso de mecánica del cuerpo rígido hasta antes de la parte de dinámica. La primera parte es el centro de masa, centro de gravedad o centro. La integral se utiliza cuando tenemos formas que no son simétricas o que son difíciles de calcular con fórmulas básicas de geometría. Nosotros utilizamos esta debido a que todos nuestros centroides están en el centro de cada una de las barras y son geometrías muy simples. Bien, ¿qué es una armadura simple? Si conectamos mediante tornillos tres elementos, básicamente nos genera una estructura triangular. La unión de varias de estas nos genera una armadura simple. Decidimos usar el método de nodos porque es la estrategia adecuada cuando quieres conocer la fuerza en cada uno de los elementos de tu estructura. Siempre que se analiza una estructura, se supone que está en equilibrio, por lo tanto cumple con la primera condición de equilibrio. Esa condición nos dice que la suma de todas las fuerzas es igual con cero. Si hacemos el análisis del nodo, ponemos nuestros elementos como los vectores fuerza que están representando. Tenemos nuestra fuerza externa y, como ya vimos, este elemento está en compresión, lo cual indica que va hacia el nodo. ¿Para qué? Para compensar la fuerza de 500 newtons que tenemos aquí. La componente en X de nuestra fuerza FBC tiene que ser igual a 500 newtons, de lo contrario nuestra estructura se movería. Pero si hacemos eso, ahora creamos un nuevo problema, que tenemos una componente en Y que nos levantaría la estructura. Por eso es que nuestro elemento BA está en tensión, porque tiene que jalar la estructura hacia abajo. Por eso es que así es como podemos determinar en qué elementos están en tensión y en compresión. Elementos de fuerza cero. Los elementos de fuerza cero son aquellos que no reciben carga alguna. En las construcciones se utilizan para estabilizar la estructura. O también, cuando hay una fuerza externa que no consideraron, estos elementos lo pueden recibir. Hay dos consideraciones. La primera de ellas es cuando dos elementos en un nodo y en ese nodo no recibe alguna fuerza externa, esos deben ser fuerza cero. La segunda condición para elementos de fuerza cero es que en un nodo existan tres elementos. Dos de ellos deben ser colineales y uno no colineal. Además, al nodo no se le debe estar aplicando ninguna fuerza externa. Nosotros elegimos esta estructura, que es una pluma vehicular. ¿Por qué la elegimos? Porque cumple con todos los requerimientos para ser una estructura simple. Está dividida en segmentos triangulares. Ahora explicaremos un poco las fuerzas que actúan sobre él, las fuerzas externas. Tenemos un centro de gravedad que lo va a estar jalando hacia abajo. Tenemos el contrapeso y aquí hay una pequeña cadena que no se alcanza a apreciar, pero se puede intuir que está ahí debido a que la estructura mantiene esa posición. Si no existiera una fuerza aquí deteniéndolo, la pluma tendería a girar. ¿Y en torno a qué tendería a girar? En torno a este punto. ¿Por qué? Porque es el único punto en el que está fijo la estructura. Por lo tanto, tenemos nuestra fuerza del centro de gravedad, tenemos la fuerza del contrapeso que está jalando, tenemos la cadena y tenemos nuestras reacciones en el pasador, tanto en Y como en X. Nosotros decidimos ubicar el marco de referencia en el pasador porque hasta cierto punto facilitaba nuestros cálculos. Sin embargo, cabe mencionar que podemos posicionar el marco de referencia tanto fuera como adentro de la estructura. Para realizar futuros cálculos necesitamos encontrar las coordenadas del centro de gravedad de nuestra estructura, que en este caso coincide con el centroide. Aplicamos esta fórmula que consiste en ubicar la coordenada del centroide de cada elemento, que en este caso se encuentra a la mitad por ser barras, medidas desde el marco de referencia, multiplicado por la longitud del elemento y así sucesivamente con todos los elementos, y dividimos entre la suma de todas las longitudes de manera análoga para encontrar
la coordenada en Y, se aplica lo mismo, solo que en este caso cambiamos la coordenada en Y del centroide de cada elemento, y al realizar la suma y las operaciones necesarias, concluimos que la posición del centroide es Para esta. calcular el peso de la estructura tuvimos que primero calcular su área. Nosotros calculamos dos áreas, el área 1 viéndolo de frente, el área 2 viéndolo desde un costado, y calculamos el volumen, investigamos la densidad y del concreto y del acero. Los tomamos comerciales y por lo tanto nos dieron estos resultados. Para realizar el análisis externo, calculamos los vectores de posición de cada fuerza y realizamos suma de torques a partir del pasador. Obtuvimos este valor y una vez terminado, aplicamos suma de fuerzas en X y suma de fuerzas en Y. Tenemos los vectores fuerza ubicados, así como la magnitud de cada una de ellas. Comenzamos analizando el nodo B porque tiene dos elementos y al menos una fuerza conocida. Analicemos la suma de fuerzas en X. La dirección de la fuerza de la cadena es en sentido negativo en X, y aquí la tenemos. Ahora el elemento AD está en sentido positivo en X, multiplicado por el coseno de 60 grados. Y el elemento BC tiene componente X positiva, multiplicado por el coseno de 30 grados. Ahora en la suma de fuerzas en Y, tomamos la fuerza AB con Y negativa, multiplicado por el seno de 60 grados, y la fuerza BC positiva, multiplicado por el seno de 30 grados. Viendo el sistema de 2×2, obtenemos los siguientes resultados. Como vemos, los resultados son positivos. Esto quiere decir que el sentido que colocamos en el diagrama de cuerpo libre son correctos. Entonces, las fuerzas están en compresión. Analizando nuestro nodo D, podemos notar que tenemos dos elementos colineales y uno no colineal. Basado en nuestro marco teórico, sabemos que este va a ser el elemento de fuerza 0. Entonces, haciendo los cálculos, nos da nuestros resultados. Y sabemos que ED y DC tienen la misma fuerza, pero en el sentido contrario. Ahora analizaremos el nodo E. Sacamos nuestras ecuaciones de las fuerzas en X y de igual forma nuestra ecuación de fuerzas en Y. Resolviendo el sistema de 2×2 obtenemos nuestros resultados. Vemos que la fuerza EF nos salió negativa, por lo tanto simplemente tomamos la dirección contraria. De esta misma forma analizamos el resto de los nodos para sacar sus fuerzas. Es importante saber en qué nodo empezar a hacer el análisis, ya que si no iniciamos en el nodo correcto, el sistema puede no tener solución. Es muy importante notar que ocasionalmente no se hace un análisis tan profundo al momento de crear las estructuras. Por ejemplo, en este caso, cuando medimos la estructura y medimos todos los ángulos, nos dimos cuenta que había ciertas contradicciones y cosas que realmente no cuadraban. Por lo tanto, podemos deducir que esta estructura vilmente llegaron y la armaron con los tubos que tenían a la mano. Eso no se debe hacer. ¿Por qué? Porque si una estructura se hace así, puede fallar y puede matar a muchas personas. En este caso es una simple pluma, entonces no hay gran problema. Pero en estructuras de mayor complejidad e importancia, debe hacerse un análisis profundo como el que acabamos de hacer.